Bien, pues comenzamos la escuela bíblica, fundamentos básicos para la vida cristiana. Es el lema, el título de esta escuela bíblica. La lección que estamos tratando es la lección 7 y se titula ¿Quiénes somos y qué tenemos en Cristo? Decíamos que cuando nos convertimos recibimos una nueva vida, somos nueva creación, somos nuevas personas, cambiamos en esencia. Además de recibir esa nueva vida, entramos en una nueva relación con Dios. Pasamos de ser creación de Dios a formar parte de su familia, a ser adoptados por Él. Entonces la relación es de padre a hijo. En esa nueva relación con Dios, también esa relación conlleva algunos requisitos o algunas cosas que ocurren cuando nacemos de nuevo, cuando recibimos esa nueva vida. Y es que hemos sido transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y hemos basado este punto en el versículo de 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18, que es, digamos, el versículo base de toda esta meditación de las últimas semanas. Dice así: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Esa transformación significa un cambio en la esencia, no en apariencia, y somos transformados de gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. Mirando, esa palabra mirando, en otra traducción más actual dice mirar y reflejar, emplea dos verbos. También estudiamos cómo podíamos ver la gloria de Dios. También vimos cómo muchos siervos de Dios vieron su gloria. Y nos planteábamos la siguiente pregunta: ¿podemos nosotros ver la gloria de Dios hoy? La contestación es un rotundo sí. ¿Cuándo la vemos? Cuando nos dejamos transformar por el Espíritu Santo, pues porque es Él, el Espíritu Santo, quien nos transforma. Cuando miramos a Jesucristo, ponemos nuestra mirada en Jesucristo, reflejamos sus enseñanzas, su vida, actuamos como un espejo y la proyectamos hacia las personas que nos rodean. Esa es nuestra misión. Además de predicar con la palabra, con la boca, debemos predicar con el ejemplo. Por eso debemos transmitir la gloria de Jesucristo, el resplandor de su gloria a todos aquellos que nos rodean. También decíamos que en Cristo está la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 4, Juan dice: en Él, en Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Por lo general, decíamos que la evangelización está basada en la predicación, pero Dios quiere que evangelicemos también por medio de nuestra vida. A esto se le llama el evangelio sin palabras, que a veces es el mejor evangelio. O sea, que la gente no nos oiga, sino que nos vea, que lo que hacemos refleja la gloria de Dios, demuestra que somos hijos de Dios y verdaderos creyentes. Es decir, Dios nos va llevando de gloria en gloria. Esa transformación de gloria en gloria quiere decir eso, que nos va traspasando de una gloria a otra gloria más grande, a otra gloria mayor. Y para eso hablábamos de la necesidad de la santificación, entendiendo nuestro derecho como hijos. Nosotros, como hijos de Dios, adquirimos unos derechos, y uno de los derechos primordiales y principales es la santificación. Como hijos de Dios, a partir del nuevo nacimiento, tenemos unos derechos legales que necesitamos conocer. Con la obra redentora de Jesucristo, Dios Todopoderoso nos devuelve, nos hace recuperar los derechos legales que se perdieron en el Edén, cuando Adán y Eva pecaron y le entregaron su derecho al mismo diablo, a Satanás. Hay un concepto básico sobre la santificación, que santificación significa estar separado, estar apartado, puesto en una condición favorable y dedicado a servir a Dios. Cristo, hermanos, nos santifica, y este significado de santificar se vincula en dos conceptos, en dos ideas dominantes. Una,
lo que hemos dicho, somos apartados, separados y consagrados para Dios. Y en segundo lugar, la transformación ética y moral y religiosa que corresponde a quienes entran en esa relación de intimidad con Dios. O sea que tenemos el privilegio de ser santificados y la obligación de vivir en santidad. ¿Estáis entendiendo? La santificación es algo que Cristo nos regala con su muerte. Pero claro, para hacerla efectiva en nuestra vida, nosotros tenemos que vivir en santidad. Ahí están los dos conceptos. Santificados, vida de santidad. Y entonces somos transformados por el Espíritu Santo. Seguimos profundizando, ya estamos en tema nuevo, profundizando en el tema de la santificación. Y nos vamos a ir al libro de Hebreos, capítulo 13. Vamos a leer a partir del versículo 12. Donde el autor de Hebreos dice lo siguiente: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta de la ciudad de Jerusalén. Versículo 13: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su afrenta, su vituperio. Hermanos, él sufrió y murió fuera de la puerta. Esto tiene un significado. Ningún malhechor podía o debía morir dentro de la ciudad. A Jesucristo lo trataron como un malhechor, por eso lo sacaron fuera de la puerta de Jerusalén para colgarlo en una cruz como un malhechor más. Y escuchar bien, fuera del huerto de Getsemaní y fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Tenía que estar fuera para poder morir. No podían morir dentro, los malhechores no podían morir dentro ni del huerto de Getsemaní ni en la ciudad de Jerusalén. En Génesis vemos algo importante. Vemos que Abel ofreció sacrificio de sangre fuera del huerto del Edén. Esto era un acto profético del sacrificio de Cristo, ¿verdad? Jesús ofreció su sacrificio fuera del huerto, igual que Abel ofreció su sacrificio fuera del Edén, del huerto del Edén, y era un sacrificio de sangre. Recordad que él le ofreció un sacrificio de muerte de unos corderos. ¿Qué lección aprendemos o podemos aprender de esto? El derramamiento de sangre, cuando se hicieron aquellas túnicas en el huerto del Edén, de pieles de animales, cuando Adán y Eva pecaron, expresa el futuro sufrimiento de Jesús por nuestro pecado, y eso lo sufrió en el huerto de Getsemaní. Y la sangre del sacrificio de Abel fuera del huerto tipifica, expresa proféticamente y por adelantado la muerte de Cristo en la cruz. ¿Estáis entendiendo? Era un acto profético. Estaba profetizando sobre cómo Jesucristo iba a morir fuera de la ciudad y en un sacrificio, una muerte indigna como un malhechor. Por eso lo crucificaron fuera de las puertas de la ciudad de Jerusalén. Y la Biblia nos enseña, aquí el escritor de Hebreos, que debemos salir al encuentro de Jesús y debemos hacerlo fuera del campamento, fuera, digamos, de nuestra cobertura. Tenemos que buscar a Cristo. ¿Dónde está Cristo? ¿Qué función está desempeñando Cristo? Él está intercediendo, pero Cristo somos, su cuerpo somos nosotros. Y tenemos que trabajar en la obra de Dios. Dios actúa con las gentes de afuera a través de su cuerpo, sus hijos, su iglesia. Esto está hablando proféticamente de la misión de la iglesia hoy en día, que es anunciar el evangelio fuera. Fuera quiere decir las personas que están fuera de la iglesia, las personas incrédulas, aquellas personas que viven de espaldas a Dios. Esa es nuestra misión. Y esto son actos simbólicos que los profundizas, te pones a estudiarlos y te das cuenta cómo todo va encajando, ¿verdad? Proféticamente en el Edén significa lo que está pasando hoy en día. ¿Estáis entendiendo?
Por eso el versículo 14 dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, aquí no vamos a vivir eternamente, sino que buscamos la que está por venir. ¿Cuál es la ciudad que está por venir? La ciudad santa de Jerusalén, la Jerusalén espiritual, la que va a reinar con Cristo. ¿Estáis entendiendo? Así que dice, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Y luego el versículo 16 dice, y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hermanos, la santificación es algo que Jesucristo adquirió una vez y para siempre, para los que son realmente creyentes. Y también es un llamado a la vida de santidad, andar en ese temor de Dios, que significa respetarlo, honrarlo y obedecerlo. La Iglesia debe andar en ese temor, debe honrar, debe respetar y sobre todo debe obedecer a Dios. Esos tres condicionantes son necesarios para vivir en santidad. Y el escritor de Hebreos declara en el capítulo 10, verso 10 lo siguiente: en esa voluntad, esa es la voluntad de Dios, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, como he dicho, hecha una vez y para siempre. Hermanos, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Por ese motivo envió a Jesucristo, a su Hijo Jesucristo, a la muerte para santificarnos. Y esto lo hizo una sola vez, no lo volverá a hacer. Cristo ya pagó el precio. Él consumado es, consumó todo su ministerio. Él murió, resucitó, llevó su sangre a la presencia de Dios el Padre, fue aceptada su sacrificio y su sangre fue aceptada por Dios, y ahí es donde se consolida nuestra santificación. ¿Estáis entendiendo? Y a partir de ahí, esa santificación nos obliga a nosotros, nos constriñe, dice el amor de Dios, la demostración del amor de Dios nos obliga. Adquirimos una responsabilidad. Y esa responsabilidad es vivir en santidad y reflejar a Cristo en nuestra vida y proyectarlo hacia los demás. Por eso un cristiano no puede estar escondido. La luz no se esconde, ¿verdad? La luz hay que ponerla en alto para que nos alumbre. Pues nosotros somos la luz del mundo, no podemos estar escondidos. Tenemos que reflejar la luz de Cristo. Y esa es nuestra responsabilidad. Este mismo carácter doble advertimos también en los escritos de Pablo. Jesucristo ha santificado a los creyentes por su obra y por tanto somos santos. ¿Qué quiere decir? Por tanto, los creyentes verdaderos deben vivir en santidad. Este mismo carácter doble lo vemos en 1 Corintios capítulo 1 versículo 2, donde leemos: a la iglesia de Dios que está en Corintio, y dice, y escuchad bien, a los santificados. Hermanos, nos hizo santos, ese es el primer carácter de la santidad, y nos hizo santos en Cristo Jesús, llamados, entonces dice, a ser santos, escogidos, elegidos, para que vivamos en santidad. Ese es el segundo carácter. Y con todos aquellos que en cualquier lugar de la tierra invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 2 también advertimos lo mismo. Dice Pedro, elegidos según la presciencia, o sea, el máximo conocimiento de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y añade, gracia y paz os sean multiplicadas. Hermanos, Dios el Padre nos conocía en su presciencia, o sea, en su máximo conocimiento, en su sabiduría, nos conocía y nos eligió desde hace muchísimo tiempo, y su Espíritu nos ha transformado
y nos ha hecho santos. Como resultado, nosotros debemos obedecer y así somos limpiados por la sangre de Jesucristo y Dios nos concede su gracia y esa gracia nos va a transmitir paz interior. Esa gracia a veces hay que entenderla como el poder que nos capacita para afrontar situaciones por muy difíciles que sean. La gracia de Dios es algo, es un regalo que adquirimos, es un derecho también que adquirimos al ser hijos de Dios. Y Pablo también en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, y luego añade que os apartéis de la fornicación. El cuerpo debe ser santo, debe ser empleado para Dios de una manera santa, y lo que más quita la santidad es la fornicación. Esto es uno de los grandes obstáculos que impiden que la Iglesia de Jesucristo, porque lamentablemente lo hace el mundo, pero el mundo de alguna manera, al no conocer a Dios, no es que lo disculpemos, pero tienen menos responsabilidad que nosotros que conocemos la palabra de Dios. ¿Estáis comprendiendo? Al conocer la palabra de Dios, nosotros, como dice Pablo, tenemos que huir de la fornicación, porque es un pecado contra nuestro propio cuerpo. Y nuestro propio cuerpo, Pablo también dice que somos el templo del Espíritu Santo, la morada, el santuario donde mora Dios. Y entonces no puede fornicar, el cuerpo no puede vivir en fornicación. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Es decir, que seamos conformados a la misma imagen de Cristo. Y en 2 de Corintios capítulo 3, a partir del versículo 16, Pablo habla que existía un velo que les impedía ver, aunque leían las Escrituras, no las entendían y mucho menos las ponían en práctica. Esto ocurría entonces y también ocurre hoy. A estas personas se les llama religiosas, que leen la palabra pero no la saben entender. Es más, ni la entienden ni la llevan a la práctica, y muchos ni quieren saber. Se limitan a escuchar, pero tienen comezón de oír. ¿Sabes lo que significa comezón de oír? Que la verdad, la palabra de Dios, verdad y auténtica, les hace daño al oído, porque lo que están haciendo es contrario a la palabra de Dios, y entonces no pueden escuchar la palabra de Dios, y muchos rechazan por eso. Y muchos llamados cristianos. El mundo se sabe que nos rechaza, que rechaza a Dios, que rechaza la palabra de Dios. Pero hay muchos que se llaman cristianos, que rechazan la palabra de Dios porque no quieren escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios. Quieren oír lo que ellos quieren oír. Y muchos van de congregación en congregación buscando que les digan lo que sus oídos quieren oír. ¿Estáis entendiendo? Eso es lamentable. La palabra de Dios no la puede torcer nadie. Si la palabra de Dios dice lo que es pecado y que el pecado nos aparta de Dios y que donde hay pecado no está Dios, cualquiera que te permita vivir en pecado te está engañando. Cualquiera que te diga, no, sigue igual, tú tranquilo, el Señor sabe. Una frase que se utiliza mucho, el Señor sabe. Claro que lo sabe, si Él es omnisciente, Él lo conoce todo, Él sabe lo que hay en el corazón de cada persona. Pero tú también sabes, si conoces las Escrituras, sabes lo que es vivir en pecado. Y vivir en pecado es una injusticia. Y la palabra de Dios dice que los injustos no entrarán en el reino de los cielos. Porque toda injusticia es pecado. Y todo pecado que se comete, toda desobediencia a la palabra de Dios es una injusticia. Y la cometemos contra Dios. ¿Estáis comprendiendo? Y luego el versículo 17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Somos libres de la mentira, en primer lugar. Luego Dios nos libra de muchas ataduras, nos libra del pecado.
pero principalmente nos libra de la mentira, que la mentira lamentablemente abunda. Hay iglesias llenas de mentiras, llenas de falsa doctrina, que lo que quieren es engañarte para consumirte, para comerse las ovejas. Hay lobos rapaces que se llaman predicadores de la nueva ola o de la nueva generación o de la falsa prosperidad, que lo que quieren es tu lana, sacarte lo que puedan. Y eso es una realidad. Pero hay mucha gente ciega, tienen el velo puesto. Por eso dice que cuando conozcan de verdad la palabra de Dios, el velo se les caerá. Y empezarán a ver de otra manera las cosas, verlas espiritualmente, los ojos espirituales se les abrirán. Y luego el versículo 18 dice, y esta es la clave que estamos trabajando, por tanto nosotros todos, se refiere a los creyentes, mirando a cara descubierta, o sea, sin ninguna careta, sin hipocresía, como un espejo la gloria del Señor, así somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Jesucristo, por su Espíritu Santo, por el Espíritu del Señor. Hermanos, vivir en santidad exige, demanda un esfuerzo del creyente, que muchos no están dispuestos a pagar el precio. Hay que pagar un precio para vivir en santidad y ser acreedores a la santificación. Debemos pagar un precio, y el precio es abstenernos del pecado. Podemos fallar, como yo suelo decir, podemos cometer un error, un fallo al blanco, pero si somos verdaderos creyentes, enseguida nos arrepentimos, no por el miedo a ser condenados o a las consecuencias, sino porque hemos pecado contra aquel que nos ama tanto. Y eso Jesucristo lo ve, y entonces se levanta ante la presencia del Padre y dice, yo estoy aquí intercediendo por ellos, se han arrepentido, son familia nuestra, forman parte de nuestra familia. Y entonces el Padre acepta la intercesión del Hijo y restaura la comunión con nosotros. Lo que no ocurre si tú vives consciente que estás pecando y sigues pecando, escuchas el mensaje, de alguna manera te conmueves, lloras, pero te vas y sigues pecando. Ahí no hay perdón si no hay arrepentimiento. Y el arrepentimiento conlleva un cambio de actitud de 180 grados. Si vas en una dirección tienes que cambiar completamente. Y eso muchas personas llamadas cristianos y creyentes no están dispuestos a pagar ese precio. Hermanos, dado, dice el versículo 7 de el capítulo 7, versículo 1 de 2 de Corintios, donde Pablo declara, dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando, y vuelvo a hacer hincapié, la santidad en el temor a Dios, en el temor de Dios, en esa reverencia, en ese respeto, en esa honra y en esa obediencia que le debemos. Pablo está diciendo aquí, dado que tenemos tantas promesas del Señor, la Biblia está llena de promesas, y promesas buenas, Él quiere lo mejor para nosotros. Debemos limpiarnos de toda contaminación de carne. Nuestra carne tiende, la carne no se sujeta si no vives en intimidad con Dios, si no buscas la intimidad y la cercanía con Dios. La carne no se va a sujetar nunca. La carne siempre va a tirar hacia el pecado. Pero por eso tenemos que andar en el Espíritu. Pablo decía que debemos andar en espíritu y no alimentar los deseos de la carne. ¿Estáis comprendiendo? La carne, como se suele decir, la cabra siempre tira al monte, ¿verdad? Esa es la carne. La carne siempre tiene la tendencia a caer en la tentación y en el pecado. Pero si nosotros, a través de una comunión, de una intercesión, de una meditación de la palabra de Dios, vivimos cerca del Señor, estaremos alejados de la tentación y podremos vencerla.
Por eso dice que si tenemos esas tantas promesas, debemos limpiarnos de todo aquello que nos pueda contaminar nuestro cuerpo y nuestro espíritu, y también procurar alcanzar la santidad, porque respetamos, honramos y obedecemos a Dios. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 2, dice lo siguiente, va todo, digamos, en la misma línea. Dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesucristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Hermanos, ¿tenemos esperanza en Cristo? ¿Creemos, confiamos plenamente en las promesas de Dios? Pues entonces tenemos que purificarnos a nosotros mismos. En otras palabras, dejar que el Espíritu Santo nos transforme. Transformados de gloria en gloria. Eso es la obra del Espíritu Santo. Pero solamente es necesario que nosotros dejemos que el Espíritu Santo actúe y que obre en nuestra vida, dejarnos guiar, dejarnos aconsejar por Él. Si no, las promesas de Dios no se cumplen. Por eso dice que tenemos que autopurificarnos, o sea, purificarnos a nosotros mismos. Hermanos, debemos saber que vivir en santidad es una lucha permanente. Pero la Biblia dice que somos más que vencedores. ¿En qué? En Cristo, viviendo cerca de Cristo, conviviendo con su palabra, obedeciendo su palabra, conociendo lo que el Señor quiere que hagamos en cada circunstancia, buscando su guía. Cualquier decisión que tengas que tomar, busca la guía del Espíritu Santo. ¿Sabéis que cada decisión que tomemos tiene una consecuencia? Todas las decisiones que tomemos tienen su consecuencia. Procuremos que la consecuencia que tengamos sea buena. Pero para eso es necesario ser guiados por el Espíritu Santo de Dios. A veces tomamos decisiones y nos equivocamos y nos lamentamos. ¿Por qué Dios permite? Porque te ha concedido un libre albedrío. Te ha concedido la libertad de hacer lo que tú desees hacer. Él te enseña qué debes hacer, pero no te obliga. ¿Estáis entendiendo? Por eso la responsabilidad de vivir en santidad es nuestra. Él nos santifica. Él ya lo hizo todo, consumado es. Se santificó a sí mismo y nos santificó a nosotros. Pero ¿cuándo se hace efectiva esa santificación? Cuando nosotros vivimos en santidad. ¿Estáis entendiendo? En Romanos capítulo 7 podemos ver esa lucha que incluso Pablo mantenía con el pecado y con su carne. En el versículo 24 llegó a decir: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso fue una declaración y una pregunta que se hacía él mismo. Soy un pobre desgraciado, estaba diciendo, ¿quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Pero mira, él mismo contesta su pregunta y dice en el versículo 25, gracias a Dios, la respuesta, la solución está en Jesucristo nuestro Señor. Tremendo, ¿verdad? Muchos dicen que Pablo no podía con su carne, que lo dominaba su carne, pero no leen el versículo siguiente, donde Pablo reconoce que la solución está en Cristo. Que él en su carne, estaba diciendo, en su carne no podía. Por eso decía, ¿quién me librará de este cuerpo, de esta carne que tiende al pecado? Pero él se responde rápidamente y dice, gracias a Dios, la respuesta, la solución está en Jesucristo nuestro Señor. Y luego vemos que en Gálatas, en el capítulo 5, hace un recuento de las obras de la carne, podéis leerla en casa, y que se puede vencer todas esas, el recuento de obras de la carne se puede vencer viviendo en el Espíritu y dando su fruto, el fruto del Espíritu.
Hermanos, solo con nuestras fuerzas no podremos. Necesitamos la ayuda de Dios. Esa victoria sobre el pecado, esa victoria sobre la carne, esa santificación debe ser reconocida como obra de Dios, quien nos perfecciona y nos capacita para que podamos hacerlo. Él nos da capacitación para vencer el pecado. Él nos la da. Pero yo debo tomarla. Y yo debo hacer mi parte. Las monedas tienen dos caras. Una es lo que Dios ofrece, lo que Dios hace. Y otra es recibir lo que Dios hace y lo que Dios nos da con nuestra actitud. Si yo te ofrezco un regalo y no lo quieres, no puedes disfrutar de ese regalo, ¿verdad? Pues con Dios ocurre lo mismo. Dios te regala la salvación, te quiere santificar, te ha santificado en el sacrificio de Cristo, pero tú tienes que aceptar ese regalo. Si no, no lo vas a disfrutar. Serán todo declaración de intenciones, y quizá buenas intenciones, pero no harán el efecto y el propósito que Dios quiere que hagan. ¿Estáis comprendiendo? La santificación conlleva una responsabilidad, hermanos, muy grande. A veces no valoramos lo que significa vivir en santidad y debemos valorarlo porque nos hace acreedores nada más y nada menos que a la vida eterna, que se puede perder. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible. ¿Para cuándo? Para que cuando venga Jesucristo en su segunda venida, que no huyamos de Él avergonzados por la forma en que vivimos. Versículo 24 dice: fiel es aquel que os llama, es aquel que os ha escogido, el cual también lo hará. Hermanos, hemos sido santificados por medio del sacrificio de Cristo, y eso nos obliga a vivir una vida de santidad, apartados y dedicados, transformados. ¿Para qué? Para un uso sagrado. Los vasos en el templo y los utensilios se apartaban, se santificaban porque iban a ser dedicados en un uso sagrado en el templo. Y nosotros somos utensilios en las manos de Dios que también debemos ser santificados para el uso sagrado de la Gran Comisión. La Gran Comisión, yo siempre digo, si vives en pecado no la lleves a cabo. No prediques el Evangelio a nadie, cállate la boca, escóndete. Porque solamente puedes predicar si vives en santidad. Si lo que predicas lo vives. ¿Estáis comprendiendo? Si yo vivo en pecado, ¿cómo le voy a decir a alguien que deje y que abandone el pecado? No tengo fuerza moral para decirlo. De ahí la necesidad, que yo siempre digo, y a veces algunos me dicen que yo qué sé, soy muy radical, que todos tenemos que predicar el Evangelio. No, tenemos que predicar el Evangelio a aquellos que Dios escoge y respondemos a ese llamado. Y respondemos ¿cómo? Viviendo en santidad, alejados del pecado, muertos al pecado pero vivos para Cristo. Y así es como debemos evangelizar. Si no, quédate en casa, no evangelices, ahórrate el trabajo. Descansa en paz. En 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 14, este es un versículo que repito mucho porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Está diciendo que sea de una forma o de otra, el amor de Cristo nos obliga. Es una responsabilidad por nuestra parte. Ya que creemos que Cristo murió por todos, eso lo creemos, ¿verdad? Que Cristo murió por todos.
También nuestra responsabilidad es que debemos creer que todos hemos muerto o debemos morir a nuestra antigua y egoísta y pecadora manera de vivir. Si Cristo murió por todos, nos santifica con esa muerte, yo debo vivir en santidad para que esa santificación se haga efectiva en mí. No sé si estáis comprendiendo. De una forma o de otra, tenemos que agradar a Dios viviendo en santidad. Y así podremos ser ese espejo que refleje la gloria de Dios. Jesucristo reflejó siempre la gloria del Padre, siempre se sometió a Él. Yo hago lo que el Padre me dice, yo digo lo que el Padre me dice que diga. O sea, era un reflejo de Dios, el Padre. Y nosotros tenemos que ser un espejo de reflejo de Cristo, que Él es nuestra cabeza, ¿verdad? Él es la cabeza de la Iglesia. Y nosotros somos su cuerpo. Y la cabeza tiene que ir, el cuerpo tiene que ir en coordinación con la cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos ser guiados por la cabeza. Y que la cabeza es la palabra de Dios. El Verbo hecho carne, Jesucristo, es la palabra. Y esa palabra debe gobernar, debe guiar nuestra vida. Y nos va a llevar a la santidad. La palabra de Dios siempre nos va a aconsejar y nos va a inducir a vivir en santidad. No va a permitir el pecado. La palabra de Dios no permite ningún tipo de injusticia. Los injustos no heredarán el reino de los cielos. Y los injustos son los pecadores, los que viven en pecado, hermanos. El amor de Dios nos empuja, nos obliga. Estamos en deuda con Él. Y por tanto debemos vivir en esa santidad que se nos exige. En Hebreos capítulo 12, verso 14, el autor de Hebreos declara: seguid, en otra traducción dice, procurad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá, nadie va a reconocer al Señor. Debemos buscar de la forma que sea vivir en paz con todos. Vivir en paz primero con Dios, esa paz interior, esa paz que nos viene cuando nos sentimos perdonados por Dios. Esa paz el mundo no la puede conocer. Esa paz de sentirse perdonados por Dios, mientras que el mundo no acepte a Cristo, no la puede recibir. Por eso dice el mundo, la paz que ofrece el mundo no es la paz que yo os doy. Paz en el alma, paz en la mente, paz interior. La paz de sentirse perdonado por el Señor. Y luego dice, y la santidad, el respeto, la honra, la veneración, la obediencia a Dios, sin la cual, sin la paz y la santidad, nunca vas a ver a Dios obrando aquí en esta tierra en tu vida. No puede, aunque Él quiera. Y tampoco lo vas a ver en la eternidad. Aquí, mientras que estemos aquí, tenemos tiempo para arrepentirnos. Y aunque no lo veamos por un tiempo aquí, si en el último segundo de nuestra vida reconocemos lo que somos, reconocemos a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos esa paz, aunque no empecemos a vivir la eternidad aquí, la vida eterna, pero la disfrutaremos en su presencia. Pero lo que el Señor quiere es que disfrutemos de la vida eterna aquí en esta tierra. Por eso dice que tenemos que ir de gloria en más gloria, creciendo en gloria. Quiere que vivamos aquí esa vida eterna que Él prometió. El mismo Jesús dijo, yo he venido a que tengáis vida, y no una vida mediocre, sino una vida abundante. A eso se le llama vida eterna, hermanos. Y Dios quiere que empecemos a vivirla aquí y luego continuar el resto, la plenitud de la vida eterna en la presencia de Dios. Amén. Más consideraciones sobre la santificación. Cuando la gloria de Dios desciende, el lugar es santificado. Los lugares también son santificados. ¿Pero cuándo son santificados? Cuando la gloria de Dios desciende sobre un lugar. ¿Pero vosotros creéis que la gloria de Dios puede descender a un lugar donde hay pecado?
Decidme, ¿puede descender la gloria de Dios en medio del pecado? ¿Por qué Moisés se tapó la cara cuando bajó del monte y vio cómo estaba el pueblo? Descarriado, en idolatría, en fornicación. Se tuvo que tapar la cara porque la gloria de Dios no puede convivir donde hay pecado. Por eso si queremos que esta iglesia, la gloria de Dios caiga sobre este lugar, tenemos que abandonar el pecado, hermanos. Y veremos cosas maravillosas. Hay muchos ejemplos bíblicos del derramamiento de la gloria de Dios. Y también en estos tiempos hay testimonios de iglesias que la gente se ha quedado paralizada porque de la presión de la gloria de Dios ni se podían mover. De la plenitud de la presencia de Dios, de la gloria de Dios. Qué bonito sería que un domingo nos quedáramos todos ahí sin poder movernos porque la gloria de Dios nos abrace. Pero para eso es necesario, para que este lugar sea santificado, debe desaparecer el pecado. Este y cualquier lugar, no me estoy refiriendo a este solo, porque he dicho que cuando la gloria de Dios desciende, el lugar que vive en santidad es santificado. ¿Estáis comprendiendo? Obligación y derecho. El derecho de la santificación conlleva la obligación y la responsabilidad de vivir en santidad. En Éxodo capítulo 28, versículo 43, dice: allí, dice Dios, me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado. El lugar será santificado con mi gloria. Eso es de aplicación para nosotros hoy. Hoy, en vez de poner pueblo, pongamos su iglesia. Allí me reuniré con mis hijos, mi iglesia, y ese lugar será santificado con mi gloria. Son promesas de Dios, pero esa promesa conlleva nuestra vida de santidad y alejado del pecado. La presencia de Dios siempre dará testimonio de que el lugar donde Dios está es santificado. Y esto debemos aplicarlo también a nuestro cuerpo, hermanos, como individuos y también como iglesia, puesto que somos el templo, el santuario donde mora el Espíritu Santo. La presencia de Dios en nuestras vidas dará testimonio de nuestra santificación. Y esto es glorioso, hermanos, porque cuando la gloria de Dios desciende sobre nosotros, tanto nosotros como el lugar es santificado. Debemos permitir, mediante nuestra vida de santidad, que la gloria del Señor descienda sobre su iglesia. Pero para eso debemos vivir en esa santidad que se nos exige. Santificar en hebreo, como venimos estudiando, es apartar, consagrar, purificar, dedicar a un uso sagrado. La santificación para los creyentes, el hecho de que Dios nos aparta, nos consagra, es para dedicarnos al uso sagrado de predicar su evangelio. Predicar su evangelio no es cualquier cosa, es algo sagrado. Por eso debemos vivir en santidad, y repito, para poder hacerlo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 al 24, Pablo nos exhorta y nos aconseja. Versículo 16: estad siempre gozosos, orad sin cesar, que significa una vida de actitud continua en intimidad con el Señor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, que quiere decir dejar que el Espíritu Santo fluya y sus dones. Examinadlo todo, retened lo bueno, no menospreciéis
despreciéis. A veces se nos lengua la traba. Las profecías. O sea, ¿qué quiere decir? No quitarle valor a lo que Dios nos dice. A veces despreciamos la palabra de Dios cuando nos habla. No debemos despreciarla nunca. Abstenerse de toda especie de mal. Eso está hablando del pecado. Abstenernos de todo tipo de pecado. Y luego dice el versículo 23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual lo hará. Repito, hermanos, santificación significa que hemos sido apartados y dedicados a un uso sagrado. Cuando oramos al Señor y le pedimos que nos santifique, yo haría las siguientes preguntas. Todos queremos ser santificados, ¿verdad? Pero ¿estamos dispuestos a vivir de acuerdo a las exigencias que esto conlleva? El llamado de Dios a la santificación, el llamado de Dios para dedicarnos a ese uso sagrado, que significa llevar a cabo la gran comisión, al mismo tiempo de ser un gran privilegio, hermanos, ni los propios ángeles pueden evangelizar. Nosotros los seres humanos, los hijos de Dios, tenemos ese gran privilegio que llevar a cabo la gran comisión, pero también tenemos una gran responsabilidad que no podemos hacerlo de cualquier manera. Por eso las preguntas son, ¿estamos dispuestos a pagar el precio? ¿Estamos dispuestos a asumir dicha responsabilidad? Analizando las palabras, ya estoy terminando, analizando las palabras del apóstol Pablo que hemos leído en su exhortación, nos dice la responsabilidad que conlleva. Primero dice que tenemos que estar siempre gozosos, dispuestos a ser usados en su obra y hacerlo con gozo y con alegría. ¿Estáis entendiendo? Hacer el trabajo para el Señor, hacerlo con gozo, con alegría, no de mala cara ni de mala gana. No hacer las cosas por obligación, hacer las cosas por amor, porque amamos a Dios. En segundo lugar, debemos mantener siempre un espíritu de oración, y eso significa mantener una buena relación de intimidad con Dios. También debemos ser agradecidos por el privilegio de ser apartados para su obra, dando también gracias por la bendición que recibimos. En cuarto lugar, vivir en el Espíritu. Que el Espíritu Santo mantenga su llama siempre encendida en nuestra vida. Que no apaguemos el fuego de Dios, el fuego de su Espíritu. Debemos apreciar y valorar los dones proféticos y no guardarlos. Los dones proféticos del Espíritu Santo están para la edificación de la Iglesia. Por eso si tú tienes un don, debes utilizarlo. Si no te pasará como aquel que el Señor le dio unas monedas y las guardó y no las trabajó. Y el Señor le dijo, siervo negligente, yo te di unos talentos, ¿qué has hecho con ellos? ¿Estás comprendiendo? No debemos despreciar los dones proféticos. También debemos examinarlo todo y tener discernimiento y quedarnos solo con lo bueno. Debemos abstenernos de hacer el mal. Debemos vencer con el bien el mal. A veces, hermanos, tomamos muy a la ligera lo que significa la santificación. La santificación, y termino con esto, la santificación, el ser santificados implica una decisión firme y total de anteponer los intereses de Dios por delante de los míos propios. Amén. Bien, pues lo vamos a dejar aquí, seguiremos la semana que viene. Que Dios les bendiga.